¿Qué es lo que tiene un planificador? ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Ponemos unos comentarios para ver. Tiene dos partes. Primera parte. Entonces, decidir, bueno, vamos a hacer primero textuales, después hacemos código textual. Me parece bien. Decidir qué hacer con el proceso, bueno, en este caso el perro, no puede ser perro, con el proceso que acaba de cambiar el Juan. La CPU ya me va a dar el cajero multiproceso, ya aquí tenemos, ¿no? CPU. Pues la CPU que está atendiéndolo a él. Su IP está ahí, ¿no? En CPU. Entonces, él corre un ratito y se acabó su tiempo. ¿No? Se acabó su tiempo. Entonces, claro, recuerden que en este momento el PCB de P1 es P1. En la estructura de datos, recordemos un poquito. En la estructura de datos está el PCB de P2, el PCB de P2 y el PCB de P3. Entonces en este momento la variable es porque es una variable simplemente tiene el PCB de P1, ¿sí? El PCB de P1. Entonces, decir qué hacer con el proceso que acaba de perder el cuanto. Entonces, P1 estaba corriendo, se acabó su tiempo. Se acabó su tiempo. O sea, P1 acaba de perder el cuanto. Entonces la CPU viene y ejecuta este código. No por una interrupción, lo lleva y va a ejecutar este código. La CPU. Entonces el IP de la CPU se pone en la primera línea de código de este código. En este momento nosotros tenemos la CPU. ¿Qué hago con el proceso que acaba de perder el cuanto? Resulta que ese proceso puede ser que él finalice. ¿Se acuerdan que les mencioné, que le acabo de contar la misma historia ridícula al grupo paralelo? De que un chico se acuerda que está enamorado de la tarjeta, le dice, bueno, ¿cuánto es indivisible? Y ahí le preguntó, ¿vende chicle? Y la chica le dice, digo, aquí no venden chicle. Y 20 segundos tuvo que mirar, porque el cuánto es indivisible, ¿se acuerdan? Se quedó mirando, 20 segundos, hasta que lo sacaron. Entonces, cuando se cumplió el cuánto, se ejecuta el planificador. Se ejecuta el planificador. Entonces, el planificador dice, ¿qué hago con el tipo que está acá? Este chico ya finalizó su código. O sea, no tiene nada que hacer en realidad. Ya finalizó su código. Cuando se cumple el cuánto, se ejecuta el planificador, no antes. Entonces, en ese momento, le preguntamos a una banderita que se activa, le preguntamos, si el proceso finaliza, aquí vamos a darle los puntitos, si el proceso finalizó por completo. Pero bueno, nosotros no podemos tomar decisiones todavía hasta que se cumple el cuánto. Se cumple el cuánto y se ejecuta el planificador. Se entiende eso, bueno, nosotros somos un código también. ¿Okay? Aquí yo le hablo directo a programación. En el grupo papel lo puedo ver así. Ustedes entiendan bien, se está ejecutando un código con el IP de la CPU. Se cumple el quantum y la intervención me lleva al void planificador. Entonces en este momento está ejecutando este código. Claro, este está textual, ¿verdad? Este código está ejecutando. ¿Se entiende, no? Entonces le pregunto, oye, el proceso que acaba de perder el quantum, en este caso P1, ¿qué te lo voy a dar? P1. ¿Finalizó? Si él finalizó, disculpa que sea un grosero, perdón por las chicas también, lo sacan a patadas. Si un proceso finaliza, yo lo veo así como que lo saquen a patadas del sistema. ¿Por qué? Porque agarran y le quitan todo lo que le prestaron, porque los recursos son prestados, no son dados. ¿Sí? Dice, finalizó, bueno, fuera del sistema. Pero antes de irse, devuélveme todo lo que le presté. Si fuera una cooperativa, digamos, una farmacéutica, le prestamos un lapicero, devuélveme el lapicero.
el papelito que le prende todo, fuera de ese sistema. ¿Se entendió? Entonces, si el proceso finalizó, él devolverá los recursos, ponga sentido para mí, él devolverá los recursos y será sacado del sistema, ¿no? Sacado del sistema. Entonces, si el proceso finaliza, le quitan todo lo que le prestaron y lo sacan del sistema. Ahora, si el proceso no finaliza, mira, aquí me enseñaron la pinta, yo le digo en ese borra una conferencia, se guarda el contexto. No le entiendo. Los registros de la CPU se guardan en el PCB, no se vayan por ahí. ¿Sí? Los registros de un monitor lo pueden hacer. CPU.registro. Esto es el copy que le decía. ¿Sí? Si el proceso no finaliza, se guarda el contexto, ¿se acuerdan? ¿Dónde nos quedamos? Guardamos donde nos quedamos y luego lo metemos a la estructura de datos. Entonces, y metemos P1 a la estructura de datos. Esa sería la primera parte. Lo simulamos acá. Muy bien. Entonces, se cumplió el quantum, se ejecuta el planificador. Primer copecito. Cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Eso no lo podemos cambiar. Por eso no le va a preguntar, ¿no? Pero por ahí, digamos, si hay una mesa examinadora y hay un colega eso que le gusta sonchar un poquito más, dice, ¿por qué no lo puedes modificar? Dice, porque hay una interrupción que se genera cada milisegundo. ¿Sí? Por si acaso. Y existe un chip 8243, llamado timer o cronómetro del sistema, que ejecuta una interrupción. El planificador en realidad es una interrupción. Muy bien. Pero eso sería el algún fin. Muy bien, se cumplió el cuarto, se ejecuta el planificador. Entonces, en este momento la CPU está ejecutando esto. Entonces le pregunto, proceso, ¿finalizaste? Proceso P1, ¿finalizaste? Si él me dijera sí, fuera de la RAM, fuera de todo. ¿Sí? Siendo un poquito grosero, lo sacamos a patadas, lo necesito. Así de simple. Le pedimos que nos devuelva todo, inclusive la RAM es el principal recurso. Todo le decimos. Devolverme todo, devolverme. Y bueno. Y él dejó de existir. ¿Se entendió? Si el proceso finaliza. ¿Qué pasa si el proceso no finaliza? Ya lo hemos hecho, pero lo voy a seguir simulando hasta que lo entrenamos. Creo que estamos aquí. Entonces, se cumplió el quantum, o sea, que decir que P1 acaba de perder el quantum, acaba de perder la CPU. No una forma de decir, nomás de palabra. Entonces se ejecuta el planificador. Le decimos, proceso P1, finalizaste, eso es todo. Qué interesante, ¿vale? Perdón que cambie la situación. A mí me gustaría que Dios me diga, lleno ya, querés morirte. ¿Me entiendes, no? Yo digo, no, while true, o sea, no, forever, quiero correr forever. Claro, el proceso que corren forever, ¿no? A veces ustedes corren todo el tiempo. Si ustedes logran meter un programa malo a la RAM, ¿van a finalizar? No. Si vamos a su programa, su gusano, sube la RAM, ustedes hacen un gusano, ponen la RAM, ustedes van a finalizar. Cuando la pregunta la hace, ¿finalizaste? ¿Qué dice usted? Falso. ¿Sí? Claro, no quiere finalizar nunca, pero quiere estar forever. Interesante, ¿no? Si no sé, por eso la palabrita kill, asesinar, pero escúchelo bien. Recuerda que hay una muerte natural, ¿no? Cuando una persona muere por una enfermedad, por lo que sea, es una muerte que no fue provocada.
¿Y el asesinato qué es? Sería una muerte artificial, ¿verdad? Porque alguien, no sé, lo cuchilló, o sea, el tipo no iba a morir, pero él lo asesinó. O sea, la muerte no es natural. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿por qué usar la palabra kill cuando decimos, en la mitología decimos finalizar proceso? ¿No viste, no? En la mitología, cuando hay uno que está, decimos finalizar proceso, a veces no mensajito, terminar proceso, ¿verdad? Entonces eso se llama un kill en sistema operativo. ¿Por qué? Porque lo estamos matando. Él no está terminando en forma natural. ¿Me van a entender? Nosotros estamos forzando su muerte. Forzando su muerte. Lo estamos sacando del sistema, lo estamos a la fuerza. ¿Ok? Por eso dicen kill. ¿Lo captaron? Entonces, lo normal aquí no toma en cuenta el kill, porque es interesante el kill. Aquí una listita, después lo pueden ver. Algunas personas, rapidito, perdón, te cambio el tema. Ahora, botón derecho dice terminar proceso. Le hacen terminar proceso y no finaliza el proceso. Y siguen insistiendo, botón derecho, terminar proceso. ¿Sí? Me gustaría tener ese tiempo, no sé qué, una lista en realidad, una lista de los que van a morir, digamos, en el administrador del proceso. O sea, basta una vez que le digan terminar proceso, no se desespera. Es que el sistema está ocupado en otra parte, sí o sí lo va a matar por el número de clics, lo va a matar el proceso. ¿Sí? Para que lo tomen en cuenta, no se desesperen, decir finalizar proceso, otra vez finalizar proceso. Nos desesperamos, ¿no? Basta una vez una listita se pone y la lista lo tiene repetido, basta una sola vez, nada. Pero bueno, le decía, ¿no? Aquí la muerte es natural. Él le dice, yo quiero morir. La ventana principal, le hago clic, cierro la ventana principal y él dice, ya finalicé. Entonces, el sistema operativo le pregunta, ¿querés morir? Dice, ¿finalizaste? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Si le dice sí, ¿para qué digo sí? Fuera del sistema. ¿Pero qué pasa si dice no? No, viejo, tengo todavía cosas que hacer acá, tengo el job. J o B, tengo más job para hacer. ¿Qué hacemos? ¿Ya lo hemos visto? Guardamos, esta es la estructura de datos. Guardamos los registros en la CPU, ¿se acuerdan, no? Guardamos donde nos quedamos, en el PCB, y el PCB lo pasamos ¿dónde? Lo pasamos a la estructura de datos. Lo perdí. Proceso P1. ¿Finalizaste? No, viejo, tengo harto que hacer. Entonces, anotamos dónde nos quedamos y lo pasamos a la estructura de datos. ¿Se entendió? Ahora, el planificador no puede quedarse con la CPU, se la tiene que dar. Pero en el desorden pone aquí segunda parte. Disculpen el desorden. Un tipo de ordenado lo haría aquí, pero bueno, ya. Y lo pinté todo esto acá. Metemos la mano a la estructura de datos. Bueno, aquí parece como si fuera al azar, ¿no? Pero metemos y sacamos un PCB. Entonces decimos, segunda parte, dar la CPU, ya hemos hablado sobre eso, dar la CPU, dar el quantum, dar la CPU a un proceso cuyo PCB está en la estructura de datos. Entonces decimos, no sé, PRUM igual a estructura de datos, no sé, metemos, ¿no? Sacar. Entonces sacamos de la estructura de datos. Entonces meto la mano en la estructura de datos y saco, digamos que lo saco P3. Entonces la variable PRUM es una variable, por favor, es una variable, simplemente. Aquí está el PCB de P3. ¿Se entendió? Entonces meto la mano P3 y lo meto a la variable PRUM, pero no una variable una simple variable del tipo PCB. Yo le digo CPU, anda a correr el código de P3. ¿Cómo lo hago? Simplemente modificando los registros. Entonces digo CPU, los registros de la CPU
asignarle los, por favor, párenme si no se entiende. Recuerden que tenemos aquí un, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, agarramos lo que está guardado en P3 donde se quedó ahí, ¿sí? Y ese se lo pasamos a la CPU. Entonces la CPU carga otra vez AX, BX y el IP. Y le decimos CPU, anda a ejecutar el código de P3. Entonces la CPU viene aquí y ejecuta el código. Entonces le digo, eso es todo CPU, nos vemos el próximo cuánto. ¿Se entendió? ¿Por qué el próximo cuánto? Porque ahora que cumple el cuánto se ejecuta el planificador. ¿Ok? Y la vida de él continúa. ¿Se cumple el cuánto? ¿Qué pasó? Se cumple el cuánto, se ejecuta el planificador. Nuevamente, ¿quién acaba de perder el cuánto en este momento? P3. Entonces le pregunto, ¿P3 finalizaste? Sí, mijo, finalicé. Bueno, finalizaste penalidad, qué belleza. Bueno, fuera del sistema. Vamos a la segunda parte. Meto la mano, saco. Digamos, saco otra vez P1. Aquí está la P1. Saco P1. Y ahora, los registros que están en el PCB se los paso a la CPU. El IP, acuérdense, el que manda, es uno de los registros. Entonces, ¿qué hace la CPU? Viene ahí y le digo, CPU, hace tu vida. Nos vemos el próximo cuánto. Eso es todo. ¿Se entendió? Y así la vida continúa. Ejecuta un poquito. Ok, giramos un poquito el código para verlo más claro, ¿no? Esto está bien charladito. El código se ve mucho mejor. Y tenemos copiecitos, si alguno no le entiende esto, de repente odia este tema, no se preocupe, ¿no? Es bastante sencillo, más complicado. ¿Okay? Muy bien, esquema general. Primera parte. Entonces digo, sí. Hay una funcioncita que me dice si finalizó. Fíjate que lo vamos a ver. Y esta función existe en la vida real, es una banderita. Si finalizó, ¿qué? ¿Se entiende, verdad? Finalicé es una variable boolean, ¿no? Una función boolean. Digo, perrum, tú que acabas de perder cuando finalizaste, perrum no ha cambiado de lugar. Aquí, por ejemplo, perrum vale el PCB de perrum. Ella no ha cambiado de valor. ¿Sí? Estaba ejecutando P1, se cumplió el cuadro y se ejecuta el perrum no ha cambiado de valor. ¿Finalizaste, perdón? Sí. Entonces, nosotros resumimos ahora como liberar memoria. ¿Sí? Esto para decirle quitar, solo no es así tan simple, ¿no? Pero lo hacemos más simple. Quitar a perrum de la RAM y recuperar los recursos. Si no entiendo eso de recursos, hago freeman y eso es sacarlo del sistema. ¿No? Lo saco del sistema. El set. Primera parte, ¿qué hago con el proceso que acaba de perder el cuánto? Tengo dos situaciones. Que él se vaya a su casa o él quiera continuar en el sistema. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces pregunta, ¿querés irte a tu casa? Freeman, fuera del sistema. El set, él quiere continuar, no finalizó. Entonces, ¿qué hago? Lo paso a la estructura de datos. Le digo, estructura de datos, punto, meter, introducir, no sé, perro. ¿Sí? Lo meto a la estructura de datos. Entonces, como no finalizaste vos P1, perdón, P1 te vas a meter a la estructura de datos. ¿Se entendió? Te vas a meter a la estructura de datos. Pero aquí está el copy, que el profesor se mató toda una clase, ¿se acuerdan? Antes de meter
antes de meter el PRUN a la estructura de datos, guardar los registros de la CPU. Claro, porque cuando anotar dónde nos quedamos. Entonces aquí digo, PRUN.registro, esto lo vamos a hacer más cortito, ¿no? Usamos una flechita, no igual, ¿vale? Porque esto es un trabajo más largo, es más largo lo que ven acá. CPU.registros. Antes de pasar, de meter el PRUN a la estructura de datos, guardar los registros de la CPU. ¿Sí? Si estuviese haciendo un libro, una diapositiva, o te una conferencia, o con otra persona, qué sé yo, digamos, que son más formales, yo diría así, ¿no? Diría save context, ¿no? Guardar contexto de PRUN, ¿no? ¿Dónde me quedé? ¿No? Guardo el contexto, o sea, guardo dónde me quedé. Ahí se acabó la primera parte. Hasta ahí se acabó la primera. ¿Se entendió? Entonces, antes de meter la estructura de datos, no importa que tu datos sean, guardo los registros de la CPU. ¿Sí? El profesor se acuerda que hizo hasta que un alumno se aplazó, que no sé qué más estaba viendo una macana que era el profe. Tanto con nada más que con un solo copia. ¿Sí? Y ahora, hacemos lo mismo que ahorita el código. Segunda parte. Con el código. Aquí está la rayita, no puedo repetir las rayitas de acá. Segunda parte. Claro, yo no me puedo quedar con la CPU, tengo que darle a la CPU un proceso. Entonces yo ya CPU, ya yo planificador la tengo la CPU en este momento. ¿Ok? Entonces, saco la estructura de datos. Saco de la estructura de datos. Claro, debo buscar un nuevo PRUN, ¿no? La palabra es fetch, ¿no? Pero no quiero usar buscar al nuevo PRUN. Recuerden que fetch es más que buscar, ¿verdad? ¿Qué significa fetch? Yo estaba leyendo otro día, ayer en la noche creo que estaba bajando una cosita de actualización de Android Studio, no sé qué. Fetching, decía. Mientras trabajaba, ahí te decía fetching, no sé qué, chipbook, no sé qué cosa. ¿Qué significa fetching? Buscar y traer. Quiere decir que encontró lo que estaba, lo que quería y lo está trayendo. Buscar y traer. ¿Sí? Buscar y traer. Entonces saco de la estructura de datos al nuevo PRUN. Y ahora le doy la CPU a este nuevo PRUN. ¿Se entendió? Entonces, meto la mano y saco un nuevo, digamos, saqué P2. Saco P2. Saco P2. Otro. Comenzó con P1, ahora está como P2, es otro. Y ahora decimos CPU, registros de la CPU, copiar los registros que están, en el perfil. ¿Sí? Ahí hemos hecho el cambio de contexto. ¿Se acuerda que llamamos contexto al conjunto de valores de los registros de la CPU para un proceso? ¿No? Para un proceso. Entonces, si estuviese yo con otra persona, estuviese hablando más formalmente, esto lo pondría así: dispatch. Si yo no tan menos sin tanta charla, le doy la CPU a PRUN. Le doy el cuánto a PRUN. Cualquiera de los dos es exactamente lo mismo.
la CPU P-ROM, en este caso sería el ejemplo P3, ¿no? P3, la CPU es tuya. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Y así la vida continúa. Es un sistema operativo muy proceso. Se cumple el cuánto, se ejecuta el planificador. ¿Qué hago con el proceso que acaba de cambiar el cuánto? Dos opciones. Si él finaliza, a su casa. Si no finaliza, lo metes a la estructura de datos. Copiecito, antes de guardar la estructura, meter la estructura de datos, guardar los registros de la CPU. Y ponerle 6 contextos para que el profe crea que vos sos tipazo, que sabes en inglés, para guardar el contexto. ¿Sí? Segunda parte. Andar en la estructura de datos que está manejando y sacar un PCB. Y a ese PCB darle la CPU. ¿Cómo le da la CPU? Aquí está el coeficiente. ¿Cómo darle la CPU? ¿Se entiende? Vamos a ir comentando algunas cosas, vamos avanzando con el tema. ¿Se entendió ahora o no tanto? ¿Sí? 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 Desde que se inventó el multiproceso, como se han propuesto muchas estrategias de planificación. Punto seguido, destacamos a. Así que no, destacamos a 2 puntos aparte. Bueno, cualquier persona se le ocurrido de planificador más conocido como LR. Planificador. Nosotros siempre usamos Quantum, ¿no? Planificador con cola de prioridad. Y tenemos ahí planificador por envejecimiento o baja de fluidez. Lamentablemente, bueno, porque creo que aquí no dicto el último planificador. Tuve que quitar un poquito de. Aunque puede ser que aparezca en el avance. No lo puedo dar, sinceramente, porque a mí me cargaron el tema de hilo, ¿no? Nosotros nos cargaron el tema de hilo porque vamos a sistema operativo juntos. ¿Sí? Claro, me parece natural, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la planificación, el sistema de hilo. Vamos a ver que le vamos a relacionar inclusive hasta con la imagen de un proceso, ¿no? El tema de hilo. No les pese manejar hilo. Ahora, todo se maneja con hilo. De hecho, el sistema operativo Android, o sea, las aplicaciones Android son puro hilo y trabajan con hilo. Que no les pese, ¿no? Mirar hilo. A una persona le huye porque prefiere aprobar la materia que aprender. No hay que aprender. Una persona llega y dice, a ver, necesito estar libre.
¿Qué es hilo? No, pues hay que manejarlo, ¿no? Hay que manejarlo. Muy bien. Ok, vamos a conocer el planificador Ron Robin, o más conocido como LR, ¿sí? Esa palabra Ron Robin, ¿no? Va junta, ¿no? En inglés, no sé si es coloquial, o sea que es vulgar la palabra, pero lo utilizan mucho, no sé la traducción. Ahorita la Champions League, ¿no? Yo miro a veces, no se preocupen, no soy tan, como decían conmigo, no soy tan ñoño como piensan, ¿no? Miro la Champions League y dice ahí el comentarista, en serio, escucha, ¿no? Dice, ahorita están en el round robin de los grupos, dice. El mundial también, dice, estamos primero entran a la fase de round robin, dice. Hay que decir que, digamos, si yo estoy en un grupo de equipo, digamos, este equipo se va a enfrentar con todo, ¿se entiende? Todos contra todos. Pero round robin se refiere a un observador, es decir, yo observo, digamos, el ejemplo es el carrusel, ¿no? Calecita, como se llama el carrusel. Un carrusel es que los caballitos donde los niños se suben y dan vueltas. Si ustedes están parados mirándolo ahí, deben estar mirando a su hijo, a su hermanito, lo que ustedes quieran, pero está sentado en un caballito, está dando vueltas en el carrusel. Entonces, yo estoy en round robin, mirándolo a los que pasan ahí. ¿Se entiende? Porque lo veo a todos pasar, ¿sí? A todos pasar uno a la vez. Y dan vueltas y vueltas, dan vueltas y vueltas. Si mi traducción es malísima, le pongo otro ejemplo. Este sí es verdad. Este sí es verdad. Vamos a cambiar de tema. ¿Los centros internos le invitaron algo el día del estudiante? No. ¿No? Están siempre sus plazas, ¿verdad? Pero mayormente no compran, a veces esfuerzos solo de los dirigentes nomás, ¿no? Que se acogotan entre ellos y le dan un agasajo, ¿no? a sus compañeros. Entonces, estos son personas, debería dibujar los muñequitos, ¿no? Y muchos hacen round robin, miren. Y vamos a suponer que están haciendo una cola acá. Están haciendo una cola y tienen que subir a una pequeña tarima, digamos ahí, a recoger su soda, su salteña. ¿Sí? Entonces, le dan su salteña. Claro, pero el centro interno le dice, hay infinitos cuantos, infinitas salteñas. Hay infinitas salteñas. El tipo va ahí, se la come la salteña. Eso sí, la salteña la tiene que comer en la plataforma, que pasa un poquito de vergüenza. La come la salteña, se come su cuanto. Y le dice, ¿te llenaste? Las chicas jóvenes rápido, sí, gracias, eso es todo. No la sacamos a patada, así que no oímos esa parte, ¿no? Compañera, le invitamos a que salga a la universidad. La compañera se la llevan en un auto, si tiene un compañero una moto, se la llevan a casa. Ahora, pasa el siguiente. Es un compañero. Le invitan, le dan su cuarto, su salteña. Se la come la salteña. Se cumplió su cuanto, se la comió la salteña. Te llenaste, ni idea. ¿Qué pasa con eso? ¿Ah? Entonces hace round robin, ¿no? Vuelve a hacer cola. Viene el otro, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Se la come su cuanto, su salteña. ¿Qué pasa? Te llenaste, le preguntan, ¿finalizaste? Si finaliza, ¿cómo hace? Vamos a decir, no, fuera de la U. Pero si no finaliza, ¿qué hacemos? Vuelve la cola. ¿Se entendió? Entonces, mírenlo, ese sería, digamos, el round robin del día del estudiante, asumiendo que tenemos infinitas salteñas.
yo si tuviera todo día ahí, ¿no? ¿Se entendió? Ok. Esa UNE, el Urban es el algoritmo de planificación más sencillo que hay. ¿Sí? Anotamos abajo, no puse nada, ¿no? Anotamos el siguiente. Es el algoritmo de planificación. Es el algoritmo de planificación más sencillo que hay. Más sencillo que hay. Punto seguido. La estructura de datos, la ED, ¿no? La estructura de datos que utiliza, es una cola. Es una cola. Donde se alojan los PCBs de los procesos que están en ejecución. ¿Así, no? Entre paréntesis, ready, por favor. Ready. Yo sé que ready quiere decir que están en ejecución. Bueno, todos sabemos cuál es el comportamiento de una cola. ¿Su comportamiento cuál es? Tipo, difo o FIFO. No importa, pero ¿cómo funciona una cola? El primero que llega a la cola va a ser el primero en ser atendido, como dice el compañero. El primero que entra a la cola va a ser el primero en salir. Claro, todos lo sabemos, entonces esta es la imagen que vemos, ¿no? Entonces aquí está perro, aquí está aquí hay un PCB, por supuesto. Aquí hay un PCB. Y se lo pone ahí, ¿no? Que la CPU no ejecuta, pero en realidad por decir, la CPU está ejecutando ese proceso. Y aquí está una cola, los cuadraditos que están acá. Aquí están esta es la cola. Si fuera el día del estudiante, estos cuadraditos serían personas, pero aquí son PCBs. ¿Sí? Le vamos a poner cola Q. Entonces, estos que están acá son PCBs. Si alguien me dice, no entiendo por qué, claro. El profesor, cuando explicó el esquema general a la estructura de datos, le hizo un diagrama de evento. ¿Sí? Y ahí estaba, ¿no? Estos cuadraditos estaban aquí. Ahora ya ubiquémoslo mejor, no es un conjunto, ahora es una cola. ¿Cómo funciona esto, Juan? Se cumple el quantum, se la comió la salteña, se acabó su quantum, ¿qué hacemos con él? Si él me dice finalicé, ¿qué hago? Pregunto, ¿finalizaste? Te llenaste. Si me dice true, ¿qué hacemos? Vuela, free man de la una. Si no se llenó, ¿qué hacemos? Vuelve a la estructura de datos. Así mismo, ¿no? La cola tiene sus expresiones meter, sacar, que ellas meten al final. ¿Y luego qué hacemos? Siguiente. Saco de la cola, ¿qué hago con él? O sea, la misma cola me da, como diría un teórico, ¿no? La política de planificación, claro. Su política de planificación es que todo sea democrático, digamos, ¿no? A todo le da el quantum por igual. Aquí, este centro interno, a todo le da las salteñas por igual, ¿no? Sí, a todo le da las salteñas por igual. ¿Se entendió? Si saco de la cola, ¿cuál sale? El primero. Cuando inserto la cola, ¿dónde se va? Al final, ¿no? Recuerden que la cola tiene un comportamiento FIFO, ¿no? No relacionen FIFO. Bueno, yo recuerdo que una vez edité tu trato con uno, ¿no? Alguna vez. Después estaba en programación lógica y dígame con tu trato, otra vez me tu trato. Donde ya estoy cansado, ya pesa más tiempo. Y siempre decía a mis alumnos, no hagan un sinónimo de la cola igual a FIFO, no es eso. FIFO es un comportamiento informático.
Tres comportamientos importantes que hay es LIFO, FIFO, LRU. ¿Sí? LRU es el menos usado recientemente. Entonces, hay más de un comportamiento informático. Que alguna estructura de datos le implemente, eso es otra cosa. ¿Se entiende? La cola implementa un comportamiento que se llama FIFO. No es que la cola es FIFO, sino que implementa un comportamiento. ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. Sigamos. Y vamos a simplificar un poquito para que sea más simplificación. Vamos a simplificar un poquito. Lo que pasa es que la flechita jóvenes nos indica, y no quiero comprometerlo, indica que hay un trabajo previo, aquí hay, esa asignación no es simple, hay un trabajo que hay que hacer. Y realmente sí lo hay, ¿sí? Sí, realmente sí lo hay. Reemplazaremos la flechita, digamos, ¿no? La flechita por lo que le entendemos mejor, como por una asignación, ¿sí? Por una asignación. Y a registers lo llamaremos rec para hacerlo más sencillo. No se me vayan a perder. Son los registros de la CPU. ¿Sí? No lo entiendo. Un ejemplo. Escribo acá. Perrum.register. ¿Así? Claro, aquí en su código me está diciendo el viejo, esto tenés que asignárselo allá, pero no significa de una sola vez. Quiere decir que implica mayor trabajo. Pero nosotros no. Nosotros decimos no. Hagámoslo como lo entendemos. Entonces decimos perrum.rec, facilito, igual a cpu.rec. ¿Sí? Pero los registros de la CPU lo pasamos a los registros del perrum. Recuerden que el perrum es una clase, donde el register es uno de sus campos. El planificado control, prácticamente seguido el esquema. A ver, tengo esta imagen. Esto quiere decir, digamos que este sea el proceso, díganme mentalmente, P3. Proceso P3. Supone que es el PCB de P3, ¿no? Esto significa que en la RAM, por acá está P3, y la CPU está ejecutándolo ahí, ¿sí? En la RAM. Así que lo borro. Entonces, eso es lo que pasa. Perrum es el proceso que está en running, ya. P3 está corriendo, perfecto. Tiempo. Se copió el quantum y se ejecuta el planificador. ¿Ok? La CPU deja de correr este código y comienza a ejecutar este código de la CPU. Nosotros somos programas también, necesitamos la CPU. Nosotros como sistema operativo somos programas, somos algoritmos, y ese algoritmo tiene que correr la CPU. ¿Se entendió? Pues usamos el mecanismo que dice apropiativo de la CPU. A través de una interrupción decimos, uy, me gusta mi código. Muy bien. Primera parte del planificador, ¿qué hago? Correcto. Entonces vamos con la primera parte del planificador. ¿Qué hago con el proceso que acaba de perder el cuanto? ¿Qué hago con el proceso? Si no entiendes eso de acaba de perder el cuanto, que acaba de perder la CPU, que acaba de correr en este momento. ¿Qué hago con él? Tranquilo, todo sigue igual. En la variable Perrum está el proceso que acaba de perder el cuanto, porque no le he cambiado la variable, sigue con Perrum igual a P3. ¿Sí? Entonces te pregunto, ¿alguien dijo querés morir? ¿Terminaste? Bueno, en verdad me gustaría, ¿no? Que Dios no diga, cada día no diga, ¿querés morir? ¿Querés finalizar? Falso. Hay otro por ahí que dice truco, ¿no?
¿Querés finalizar? Pero, primera parte, ¿qué hago con el proceso que acaba de perder el cuadro? Fácil. Finalizaste. Si me dice así, ¿qué pasa? Bueno, perdón por el error. Pense. Ahí dice, ¿no? Primera parte tiene dos condiciones. Que el proceso finalice o el proceso no finalice. Se la comió la sartén. ¿Qué hago con él? ¿Te llenaste? No, me dice, ¿qué hace? Vuelve a la cola. Entonces, adelante a la cola. Con la Q, meter o insertar, como quieran, pero me faltó mi copia, por eso lo dejé hecho. Antes de meter el perrum en la estructura de datos, ¿qué hago? Guardo los registros de la CPU. Entonces, perrum, como ya hemos simplificado mucho, igual a CPU.registro. Entonces, si yo fuera usted, ponía un poco antes con el estructura de datos, ya tengo todo. ¿Facilito? ¿Sí? Antes de pasar a la estructura, guardo los registros, como ese compañero, guardar el contexto, guardar los conjuntos de valores de la CPU. ¿Sí? Siguiente. Un cortecito si quiero lo pongo, ¿no? Pero yo lo pongo porque para darme cuenta, segunda parte. ¿Ya? Díganme un ratito, estoy chipando. ¿Finalizaste? No. Si finalizó, ya sabemos que se va a su casa. Si finalizó, buena. Igual continúa la segunda parte. Si no finalizó, no me llené mi idea, no me llené con la sarteñida que me voy a llenar. Se que viene, Q.meter, esta es la cola. Q.meter. Gracias. ¿Ok? ¿Ahora qué hago? No me puedo quedar con la CPU, me tengo que dársela. ¿Vamos? Saco de la cola Q. ¿Sí? Perrum igual a Q.sacar. Saco de la cola Q. ¿Listo? Ya está. Fácil, ¿no? Ahora, si tuviésemos en CCO, una conferencia, y ahora le damos la CPU al proceso sacado de la cola, ¿qué sería? Simplemente los registros de quién? Los registros que están en el PCB se los paso a la CPU. A ver, no me entiendo. Como dicen lo de ingeniería, inteligencia artificial, backtrack, vamos hacia atrás. Entonces, finalizaste, ¿no? Guardé los registros que es un copy viejo y lo paso a la cola. Ahora, ¿qué hago? Saco de la cola. ¿Y dónde lo metes? En la variable, porque es una variable. Perfecto. Ahora, los registros de la CPU háganse igual a los registros que están guardados en el PCB. ¿Sí? Que están en el PCB. ¿Se entiende, no? Entonces, eso haría que la CPU, porque ahí está el IP, la CPU, porque el IP de la flechita ese, ¿no? La CPU se va y ejecuta el código. Si no le entiendo eso IP, fácil. La CPU deja este código y se va a ejecutar el proceso. ¿Se entendió? Antes de finalizar con él, yo siempre le digo, yo se los perdono, ¿no? Estoy seguro que otros colegas no, pero yo se los perdono. Luego de terminar, si hubo una línea de código acá, después de esta instrucción, ¿será que se ejecutará? Por favor, no copien, ya copiaron todo, ¿no? No copien en el avatar. ¿Qué pasa si pongo acá? Por favor, no lo hagan. Si quieren pueden apuntar, ¿no? ¿Qué pasa si aquí escribo, no sé, system.print, me falta el output, no ocurre eso? Y aquí digo print, chao. ¿Qué está haciendo? Lo único que es macana. Ahora, pregunto, ¿esta línea de código se ejecutará? ¿Qué se ocurre? No. ¿Por qué? Correcto, la CPU ya abandonó este código y se fue
al proceso. ¿Lo entienden? Recuerden que la CPU ejecuta también nuestro código. Entonces, cuando se cumplió el quantum, la CPU con su IP, como decía mi profesora de inglés, ¿no? Aquí viene. La CPU. ¿Quién va a correr nuestro código? Entonces corre, viene. ¿Y ahí qué hace? Su IP acá. Por lo tanto, esta línea de código no va a ser ejecutada. ¿Sí? Si no lo entiendo, porque este profe no explica nada, no sabe ni explicar, copia. Se sugiere que esta sea la última línea de código del bol planificador. Si no le entiendo al profe eso de su IP y su macana y su profesora de inglés, copiecito. Esta línea debe ser mi última línea de código de mi planificador. ¿Se entiende, bueno? Eso solamente. La última línea de código debe ser ejecutada de mi planificador. Si le pongo abajo, yo le puedo, digamos, llamarle un poquito la atención, digamos, ¿no? Pero no abusen, digamos, ¿no? Entonces, la última línea de código debe ser esa. ¿Sí? Si es que no le entiendo la macana que dice que el IP, que su profesora de inglés, no sé qué, copie, puro copie. Antes de meter a la estructura de datos, guardo la estructura de datos. Si le quiero dar la CPU al nuevo CPU, hago esta línea. Y esta línea debe ser la última. Listo, con esos dos copias tengo todo para hacer el planificador. Ahora me dedico a la estrategia de planificación, a los problemas de planificación que vienen. ¿Alguna consultita? ¿Está bien? ¿Se entendió? La próxima clase vamos a ver un ejemplo muy típico, ¿bueno? Que se llama quantum por proceso. Eso vamos a ver el próximo miércoles.